Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 153 Ecatepec. El motivo de esta entrevista es para conocer más acerca de su labor como docente, maestra Almadelia Pérez Ramírez. Em, Esto es para apoyarnos en el proyecto de la materia de epistemología y educación a cargo del maestro Mauricio Barraza. Les presento a mi equipo. Está conformado por Sánchez Solís, Evelyn Jocelyn, Sánchez Hernández de Yanira Saraí, Zúñiga Vargas Fernanda y su servidora, Castañeda Pérez Natalie. Maestra, es un gusto tenerla con nosotros y le agradecemos muchísimo que nos haya aceptado pues a realizarle esta entrevista. Y si está de acuerdo, podemos empezar pues con la misma. Bueno, empezamos. Mm, ¿Podría compartir con nosotros un poco sobre usted, sobre su información académica y qué fue lo que lo motivó a dedicarse a esta labor? Hola, buenas noches. Pues mi nombre ya lo mencionaron. Muchas gracias por el privilegio de tener con ustedes esta entrevista. Bueno, yo soy egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Egresé en el 2014, tengo 10 años de servicio. He estado la mayor parte del tiempo frente a grupo. Tengo una maestría en competencias docentes, la cual tomé mediante una beca que nos da la SEP al 50%. Yo soy maestra de vocación porque desde muy pequeña quise ser maestra. Entonces, toda mi preparación académica fue encaminada a ser hacia este camino. Mi prepa la estudié en la anexa normal de Catepec, entonces desde ahí fue encaminado para lograr ser docente. Ok, perfecto. Y cuéntenos, ¿qué es lo que más le apasiona de ser maestra? Uy, hay muchas cosas. Lo primordial son los niños. Cuando ustedes empiecen a trabajar con niños, van a sentir una emoción enorme, ¿no? Lejos de que el magisterio ahorita ya está medio complicado, siempre la satisfacción de los niños es muy grata. El ver cómo que ustedes vean cómo el niño va aprendiendo, cómo va evolucionando, no solo académicamente, sino socioemocionalmente, psicológicamente, socialmente, todo esto con los que lleva a tener una satisfacción enorme y se dan cuenta que todo el esfuerzo que hace uno vale la pena. Ok, maestra. Eh, bueno, ahora pasamos con las preguntas ya en torno a la materia. Sí. Bueno, la primera, ¿sí me escucho bien? Claro. ¿Qué cree que es lo más importante para crear un ambiente bueno en el salón de clases? Ok. Hoy en día, y tomando en cuenta cómo está la sociedad, lo primordial que tenemos que manejar en el salón son valores, hábitos, porque ustedes se van a enfrentar a unos niños que no tienen hábitos, no tienen reglas y carecen de esos valores. Entonces, lo primordial es crear ambiente con valores, compañerismo, porque en un grupo donde los niños estén a gusto, donde los hagan sentir bien, sentirse seguros, escuchados, el conocimiento y el aprendizaje se va a dar por sí solo. Ok, nosotras como estudiantes quisiéramos saber qué concepción tiene sobre el aprendizaje. Ok. El aprendizaje va más allá de los conocimientos. Ustedes, no sé, pueden enseñar a un niño a multiplicar
pero si el niño no puede aplicarlo en su vida cotidiana o en aspectos que utilice diariamente, no es un aprendizaje significativo para el niño, ¿no? En este caso, por ejemplo, todo se enseña a partir de su realidad, a partir de lo que ellos ven, y ya no utilizamos esos problemas de 50 naranjas y cosas así, porque son niños que dicen, yo no quiero 50 naranjas, ¿como para qué? O cosas así, ¿no? Entonces, el aprendizaje es algo que el niño va a adquirir y va a manejar en su entorno. Sobre todo ahorita que estamos viendo con la nueva escuela, es algo que todo esto va enfocado a lo que viven cotidianamente. Y ya no se está preparando al niño con conocimientos básicos, sino con conocimientos y aprendizajes que les sirvan para su realidad en sí y las competencias que necesita desarrollar para enfrentarse a una vida como la que vivimos hoy. Ok, muchas gracias. Bueno, y de la siguiente pregunta, desde su experiencia, ¿cómo cree que sus alumnos y los seres humanos en general aprenden? A partir de la práctica, ¿no? A partir de la práctica y del ensayo-error, ¿no? Estamos enseñando niños que puedan aprender por sí solos, que digan, esto me salió mal, pero ¿cómo lo puedo mejorar? No decirles, esto es así, y si no lo haces así, está incorrecto. Por ejemplo, hay niños que son muy hábiles para lenguajes, ¿no? Y ellos se saben expresar y escribir súper bien, pero para matemáticas como que les falla. Entonces tenemos que ver cómo pueden mejorar, pero viendo ellos mismos sus errores y lo que pueden mejorar. Y esto también aplica para los humanos, porque incluso nosotros como adultos también hacemos eso, ¿no? Me equivoqué en esto, pero ahora lo puedo hacer de esta forma. Ya no, ¿cómo les digo? Ya no tachar de esto está mal y esto no es así, sino dejar que uno mismo vaya aprendiendo a partir de la experiencia y la práctica. Ok, maestra, y retomando lo que nos acaba de decir, Ajá. ¿en qué teorías o en qué referentes se apoya para su práctica docente? Híjole, es que se escucha bien bonito apoyarse en una sola, pero la realidad es que no es así, ¿no? Uno agarra una teoría, por ejemplo, la que ya no nos dejan, que es el conductismo, pero te das cuenta de que si la dejas de lado, pues los niños se te salen del corral, ¿no? Al fin y al cabo hay que manejar reglas y también manejamos el constructivismo, porque el mismo niño va aprendiendo de su conocimiento y y ya cuando ustedes se enfrenten a esto se van a dar cuenta que agarran un poquito de una, un poquito de otra, y a veces depende de cómo esté el grupo o en qué situación esté, ¿no? Hay veces que los niños vienen muy bien y les dicen todo, constructivismo, todo bonito, mi planeación salió súper perfecta, y hay días que los niños traen unas broncas de casa que no las dejan trabajar y en lugar de hacer la planeación que tenían, tienen que enfocarse a qué pasó en casa, cómo vienen emocionalmente. Entonces, por eso les digo, sería bien bonita agarrar una, pero terminan haciendo, como metiendo todo en la licuadora y mezclándolo y agarrando de todos lados. Sí. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué factores influyen más en el aprendizaje de los estudiantes? Yo considero que hoy en día su contexto familiar, ¿no? Los niños vienen con muchos problemas de casa y muchas veces nosotros también, porque ya vivimos un estrés, ¿no? Entonces, como que tenemos que tenerles esa paciencia, esa delicadeza para decir, hoy los niños no están como para enseñarles las tablas, están como para desahogarse, para convivir, para hacer una dinámica grupal. Entonces, sí, yo creo que su contexto familiar, el entorno es el que influye más en cómo vienen los chicos para aprender.
Ok, maestra. Nosotras también quisiéramos saber qué estrategias utiliza usted para identificar que sus alumnos están aprendiendo efectivamente. Ok. Pues estrategias, se van a dar cuenta que los exámenes ya no funcionan. Entonces se hacen, yo acostumbro a hacer muchas autoevaluaciones de tú cómo ves que desarrollaste tu trabajo. Por ejemplo, esa es como muy básica, ¿no? A veces hacemos como preguntas al azar, preguntas retomando ciertos contenidos, este, no sé, ¿qué otras cosas hacemos? Hacemos bueno, ahorita se manejan mucho los proyectos, ¿no? Y con los proyectos, pues, así como van avanzando, se va dando cuenta uno de qué están aprendiendo. Y por más que los instrumentos de evaluación nos sirven para tomar elementos para la evaluación, para tener una calificación cuantitativa, ¿no? Pero lo cualitativo es lo que uno va observando en las clases, lo que van aprendiendo, porque uno se da cuenta qué niño de plano no está trabajando, qué niño hace todo, el niño como que disimula qué hace y no hace. Incluso cuando en este momento que están haciendo proyectos, cuando lo presentan, su trabajo final, te das cuenta quién sí y quién no consolidó el conocimiento. Y ya más tarde se les vuelve a retomar como un repaso. De esta manera. Ok. Bueno, y ahora para cambiar un poquito el tema, ¿nos podría decir si ha notado diferencias en la forma de aprender entre generaciones? Sí. Sí, son muy diferentes, sobre todo por el cambio de plan de estudios que hemos tenido muchos. Son muy diferentes. Por ejemplo, ahorita la nueva escuela mexicana no se enfoca en contenidos, ¿no? Ya no tenemos que entregar, por ejemplo, niños de segundo con tablas o cosas así, ¿no? Entonces, la forma de aprender es muy diferente. Las generaciones de antes se acuerdan que investigaban mucho, escribían, y estas generaciones son totalmente tecnológicas, ¿no? Nos arrebasan en las tecnologías y es lo que tenemos que ocupar más con ellos. Lamentablemente tenemos un sistema educativo en el cual no contamos con las herramientas para desarrollar las habilidades que estas nuevas generaciones ya traen. Entonces, siento que estas nuevas generaciones ya están como que más flojas, aparte de que ya no les podemos llamar mucho la atención y exigirles como antes, pues todo esto cambia y todo esto perjudica obviamente en el aprendizaje, porque los niños no aprenden igual, no adquieren los mismos conocimientos, a lo mejor dices, adquieren más habilidades, que es lo que se busca, al fin y al cabo, y son las habilidades que se van a enfrentar cuando sean adultos. Pero en sí conocimientos sí hay un poquito de menos adquisición del mismo, de conocimientos generales, por así decirlo. Muy bien, Y bueno, la siguiente creo que va de la mano con lo que acabo de mencionar, ¿cree que cada alumno tiene un estilo de aprendizaje? Sí, todos los niños aprenden diferente, pero van de la mano, ¿no? Uno como maestra busca estrategias para que todos los niños aprendan. Por ejemplo, hay muchos niños, en todas las escuelas, todos los salones hay niños kinestésicos, pero son kinestésicos por su misma naturaleza, no pueden estar quietos, vaya, ¿no? Pero si nos enfocamos en hacer actividades lúdicas con material didáctico, que se esté moviendo, estando de aquí para allá, ¿no? Incluso yo ocupo mucho eso porque yo trabajo en una escuela de tiempo completo, entonces están desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde los niños. Y llega un momento que ya no quieren estar sentados o cosas así. Entonces yo sí los tengo en un área de
ya no quieres estar sentado, te puedes ir a trabajar en el piso, puedes trabajar solo en tu silla. Los dejo con esa libertad de que se sientan cómodos, ¿no? Cuando el niño está cómodo, todo se le facilita. Entonces también acostumbramos mucho tener elementos visuales como cartelitos, gráficos y cosas así. También con el uso de las tecnologías, vuelvo a retomar, tendemos mucho a proyectarles videos, no sé, cuentos o cosas así que le ayudan a los niños auditivos, ¿no? Entonces, todos esos elementos los ocupamos, igual y no en el mismo día, en el mismo rato, pero todo eso le ayuda a todos los niños que aprenden de diferente forma, ¿no? No nos enfocamos solamente, mi grupo la mayoría es kinestésico, pues hago puros juegos. No, porque en todos los grupos hay visuales y auditivos. Entonces tenemos que abarcar todas las áreas, a lo mejor no en la misma asignatura, pero sí tratamos de que todo se mezcle en el aprendizaje. Ok, maestra. Ay, ¿iba a hablar más? Perdóneme. No. Teniendo con base a lo que nos acaba de decir, ¿considera que el contexto sociocultural influye en el aprendizaje? Y si es así, ¿de qué manera lo integra? Ok. Pues como les mencionaba hace rato, sí influye mucho. Los niños vienen con diferentes hábitos, culturas, tradiciones, cosas así. Entonces, por ejemplo, en la escuela donde trabajo, esto se los hago referencia a la escuela donde estoy, es de tiempo completo. Entonces, la mayoría de niños son niños que sus papás trabajan todo el día, ¿no? Por eso los tienen en este tipo de escuelas. Es muy complicado contar con los padres de familia, de verdad. Hay veces en que pasa todo el ciclo escolar y nunca conocimos al papá porque el niño llega y se va en transporte, ¿no? A lo mejor solo ven al papá en festivales, porque a veces ni en junta o firma de boletos. Entonces, a lo que se van a enfrentar cuando lleguen es que suena bonito poder integrar al contexto del niño a su aprendizaje, pero no siempre nos da esos resultados, ¿no? Muchas veces es ustedes solos contra el mundo, por así decirlo, porque a veces los niños avanzan en lo que hacen en la escuela, ¿no? Incluso se dan cuenta porque pueden recibir un niño que no consolida la lectoescritura en segundo, y llega una semana, un mes y ya va avanzando, pero su mamá lo deja de mandar una semana porque le dieron vacaciones y regresan y el niño ya no sabe nada, porque en casa no tienen ese apoyo. Entonces, los niños, y se van a dar cuenta que son muy aplicados y muy avanzados, es por eso, porque tienen esa dedicación de su contexto, ¿no? Ese apoyo del contexto que todos, si todos lo recibieran, sería muy bonito, ¿no? Y hay niños que aprenden por sí solos con o sin el apoyo, ¿no? También se van a enfrentar a eso. Pero les digo, sí suena muy bonito poder integrarlo, pero la verdad es que suena medio complicado. Sí hay muchos padres que apoyan, sí, pero en la mayoría de los niños que lo necesitan, pues no. Por eso tienen esas mismas carencias. La siguiente pregunta es ¿cómo planifica usted sus clases, pues para asegurar una enseñanza efectiva entre sus alumnos? Okay. Ahorita, como estamos trabajando con la nueva escuela mexicana, no tenemos como un índice de qué proyectos a seguir. Entonces, nosotros tomamos los proyectos a partir de la realidad de mi grupo, ¿no? Vamos a imaginar que mi grupo es desastroso, es un poco inquieto. Entonces, trabajo proyectos que tienen que ver con valores, que tienen que ver con reglas, con normas. Y de este modo, aseguro que el producto del proyecto o el fin del proyecto sea mejorar esa conducta con mis niños, ¿no? Y al final del mes, si cambian su comportamiento, pues nos damos cuenta que sirvió, ¿no? Incluso nosotros planeamos
pero así como va avanzando las clases o el proyecto o demás, vamos teniendo modificaciones, ¿no? Porque a lo mejor estamos trabajando la convivencia y la armonía y aún no la logran consolidar, pues te sigue regresando. Y todo esto lo vas viendo conforme va avanzando el proyecto, te vas dando cuenta de cómo va tu grupo, si ha tenido cambios, si le falta, a lo mejor súper rápido le entendieron y el proyecto que tenías para un mes lo terminas en 3 semanas, porque esto va dependiendo de cómo veas al grupo, ¿no? A veces planeas cosas súper padres y no te funcionan y las tienes que cambiar, o a veces dices, ay no, esta actividad chiquita porque son chiquitos y no creo que la hagan y la hacen súper rápido y tienes que sacar más material o más actividades, o incluso a veces los niños te llevan ellos mismos porque estás dando un tema y y les gusta y ellos mismos se ponen a investigar y luego hasta terminas ampliando el proyecto o el conocimiento que les querías adquirir. Ok, bueno, entonces continuamos con la entrevista. En la pregunta pasada hablábamos acerca, bueno, nos mencionaba acerca de cómo lleva a cabo su planeación, pero ahora vamos a pasar en cuanto a las metodologías. ¿Nos podría decir qué metodologías didácticas considera más eficientes hoy en día? Bueno, ahorita manejamos 4 metodologías que son aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en el servicio y el aprendizaje en la indagación, ¿no? A mí la que me gusta o la que más he manejado con los chavos es la de indagación, porque ya no tenían esa costumbre de investigar, ¿no? Antes era como que este es el contenido, este es el concepto, como que copien y aprendan, ¿no? Eh, y ahorita lo que se busca es que ellos investiguen y es la que me ha traído más beneficios porque se han desarrollado más socioemocionalmente, ¿no? Porque no solo investigan en internet y son niños de segundo, ¿no? Obviamente investigan conceptos como muy básicos, pero están aprendiendo a esta parte de tener identificar las páginas de internet que son como confiables, ¿no? Y ellos están investigando mucho a través de la entrevista, ¿no? Y de acuerdo a su edad los ayuda muchísimo a desarrollarse, a quitarse la pena, a empezar a hablar, que es una habilidad que se busca desarrollar con la nueva escuela mexicana, sus lenguajes. Incluso ellos llevan materia de inglés y han hecho exposiciones en inglés, han hecho entrevistas en inglés. Por eso el proyecto la metodología que más uso yo es la de la indagación y la investigación. Es la que a mí me ha gustado trabajar mucho más. Muy bien, maestra. ¿Cuál ha sido su mayor reto como docente a la hora de enseñar a sus alumnos? Híjole, yo creo que el enfrentarme a niños con necesidades, porque realmente no estamos preparados o no tenemos esa preparación para atender a niños que tengan necesidades especiales. No sé si tienen conocimiento, pero hace muchos años, o incluso cuando yo estaba haciendo mi servicio, había las escuelas de las CAM, que era la que atendía niños autistas, niños sordomudos, o niños con síndrome de Down, o cosas así, ¿no? Con esas necesidades. Y ahorita ya no existen, ya están todos los niños incorporados a escuelas regulares, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha sido mi mayor reto, porque no estamos preparados. Entonces, yo este ciclo escolar tengo un niño autista sin diagnóstico porque los papás se niegan a aceptar que su niño tiene una necesidad especial. Entonces, lo que me ha retado este ciclo escolar es como que a leer, a estudiar, a ver cuáles son las situaciones de este tipo de niños, cómo pueden aprender, cómo se pueden relacionar y cómo es su lenguaje, su interacción,
porque son niños que muy sensibles, ¿no? Muy sensibles al ruido, muy sensibles al contacto, incluso nada más le hablan a cierto tipo, a los niños que ellos tienen como que más confianza o cosas así, ¿no? Yo siento que es el principal reto al que nos enfrentamos hoy en día, no carecer de esa preparación para enfrentar este tipo de situaciones. Ok, bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué herramientas o recursos didácticos considera indispensables en su labor como docente? Okay. El material didáctico, ¿no? Muchas veces utilizamos material didáctico solo con chicos de primero, segundo, hasta tercero, ¿no? Que las fichas, que la masita, que las regletas y cosas así. Y las hemos dejado usar con niños más grandes. Pero es algo que hace que el niño aprenda y lo hace jugando. Este material didáctico nos hace muchas actividades lúdicas que favorece el aprendizaje en los niños. Incluso ahorita se está retomando mucho el juego como por medio de aprendizaje, porque tenemos muchos niños sedentarios que se la viven en los videojuegos. Y entonces se está retomando mucho esta parte del juego, de correr, brincar y hacer actividades en las que ellos estén aprendiendo sin darse cuenta que es un contenido. Para ellos simplemente es un juego. Siento que eso es lo que nunca se debe dejar como de lado y seguirla practicando, aunque muchos papás también lo ven como que nada más estaban jugando y no hicieron nada, pero no ven el trasfondo del aprendizaje y las herramientas que les deja a sus niños. Ok, como siguiente pregunta, nosotros consideramos que si usted tiene algún aspecto en su forma de enseñar que considere relevante para entender la práctica docente. Pues yo soy una maestra un poco estricta, entonces yo siento que eso me ha ayudado mucho porque desde la primera reunión yo les informo a los padres de familia. Ahorita estamos con un contexto de padres de familia que son muy quisquillosos, por así decirlo, como que no les parecen ciertas cosas. Entonces son muy permisibles, no hay reglas, y yo desde la primera reunión les digo, mi método de enseñanza o de trabajar es estricto, yo sí estoy sobre sus chicos, por así decirlo, de por qué no trabajas, por qué no haces esto, por qué no haces el otro, y entonces siento que eso me ha ayudado mucho, porque los niños sienten como esta presión que no tienen en casa, ¿no? Pero obviamente, de acuerdo a la sociedad en la que estamos y para no meternos en problemas, pues es algo que se platica con los papás desde el inicio del ciclo escolar, ¿no? Y se les hace ver como las ventajas y los resultados que se obtienen, no dejando que los niños hagan como lo que quieren, ¿no? Sino enfocarlos en lo que tienen que aprender, en lo que tienen que hacer y que ellos aprendan de en qué momento sí puedo jugar, en qué momento tengo que trabajar y en qué momento puedo platicar, porque no podemos poner a los niños totalmente quietos, ¿no? Simplemente hay que enseñarles que hay momento para todo y que tienen que, pues sí, seguir indicaciones y reglas por su bienestar. Muchas gracias por compartir su experiencia y acerca de la enseñanza. Ahora, para preguntar en sus concepciones sobre el conocimiento, me gustaría hacerle preguntas lógicas. Y para empezar, perdón, ¿me podría decir si es posible conocer de qué depende? Yo creo que sí. Ok, de qué cree que considera que dependría conocer? Eh, yo creo que de la persona, ¿no? Ujú. De acuerdo a lo que quiera lograr o avanzar, va a ser ¿cómo les explico? Su desenvolvimiento, ¿no? Porque si nosotros no queremos saber más allá, nos vamos a quedar estancados. Incluso esta parte de la curiosidad es lo que fomenta que el niño quiera aprender o descubrir nuevas cosas.
Entonces, maestra, ¿usted considera que el conocimiento depende más del sujeto que del objeto o viceversa? Del sujeto. ¿Del sujeto? Ujú. Ok. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el producto que obtenemos cuando conocemos, cuando adquirimos un conocimiento? Ok. Yo creo que son una combinación de las realidades con nuestras ideas. Mm. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el origen del conocimiento que usted piensa? Ok. El origen del conocimiento podría ser la interacción. A partir de esta vemos qué más queremos saber y de la experiencia, ¿no? Ok, ya ¿qué consejo le daría a quienes están comenzando su carrera en la enseñanza o quienes aspiran a especializarse en esta área? Perdón, no te escuché, es que Sí, eh, le decía que, bueno, ya para concluir, ¿qué consejo le daría a quienes están comenzando su carrera en la enseñanza o eh, para aquellos que aspiran a especializarse en esta área? ok. Pues ser docente es un trabajo muy bonito, de verdad que sí. Te da muchas gratificaciones, incluso a veces hasta el ánimo te levanta. Entonces, trabajar con los niños es muy bonito, muy padre, te deja muchas enseñanzas. Hay veces que tú aprendes más de ellos que ellos de ti, porque te enseñan conocimientos y cosas que no te imaginas. Ahorita sí es muy complicado por todo el contexto que tenemos socialmente, ¿no? Pero considero que cuando un docente llega al aula, hace lo que le gusta y lo que le compete y lo que le toca, pues no va a tener ningún inconveniente. Yo sé que cuando ustedes puedan ejercer, se van a acordar y van a decir, la maestra tenía razón. Es muy bonito trabajar aquí. y y pues nada, pues échenle ganas y y van a ver que lo van a disfrutar. Lejos de todo nuestro contexto que tenemos por fuera, ustedes échenle ganas y van a ver que es muy bonito. Económicamente no, pero profesionalmente sí. Y aparte la SEP les ofrece muchas oportunidades que en un servicio particular no van a tener. Entonces ese es otro plus. Bueno, maestra, pues le agradecemos infinitamente su tiempo, el espacio que nos brindó para esta entrevista y pues nada, nuevamente muchas gracias. Sí, muchas No, de gracias. que a ustedes fue un placer. Gracias, maestra. Gracias. 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 No, de qué. Em, bueno, ahora vamos a hacer el análisis de la entrevista. Y bueno, mostramos nuevamente nuestro gráfico de cebolla, que en el primer nivel está el supuesto sobre la posibilidad y tenemos las 6 posturas. En el segundo está el supuesto preontológico con 2 posturas, el subjetivo y el objetivo. En el tercer nivel está el supuesto ontológico con idealista, realista y fenomenalista. Y el cuarto nivel está el supuesto epistemológico con racionalista, intelectualista, empirista y a priorista. Bueno, dentro de la entrevista iniciamos con una introducción para hacerle crear un clima de confianza y hacerle saber sobre nuestro objetivo de la entrevista.
Ujú. La primera pregunta para generar confianza fue que si podría compartir con nosotros un poco sobre ella y sobre su formación académica, qué fue lo que la motivó a dedicarse a esa labor. Y bueno, ella nos mencionó que es egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, egresó en el 2014, lleva 10 años de servicio, también cuenta con una maestría por parte de la SEP y que es maestra por vocación. También se le hizo una pregunta para generar confianza, que es que sobre lo que más le apasiona de ser maestra, y ella nos mencionó que para ella lo primordial son los niños y que cuando nosotros empecemos a trabajar con ellos vamos a sentir una emoción enorme y que lejos que el magisterio ahorita está un poco complicado, siempre la satisfacción de que los niños, de ver a los niños es muy grata. Y sobre todo la evolución que va teniendo, no solo académicamente, sino en todos sus ámbitos. Y entrando a las preguntas para el análisis, la primera pregunta que se le hizo fue, Bueno, la primera pregunta que le hicimos fue, ¿qué cree que es lo más importante para crear un ambiente bueno en el salón de clases? Y su respuesta fue que debemos de tomar en cuenta la sociedad, ya que los niños deben de aprender a manejar valores y hábitos que pues iban a tener que enfrentar en la sociedad y muchas veces no tienen esas reglas y carecen de esos valores. La siguiente pregunta que le hicimos fue que qué concepción tenía sobre el aprendizaje, a lo que ella nos respondió que el aprendizaje iba más allá de los conocimientos y que pues le teníamos que enseñar al niño a lo que se tenía que aplicar en su vida cotidiana. Nos daba un ejemplo de que los niños ya no veían como un problema las 50 naranjas, porque pues es algo que no ven tal vez en su entorno, ¿no? O sea, los niños ya responden, ¿ya para qué? O pues cosas así. Entonces, la maestra nos decía que teníamos que sacar ejemplos de su realidad, porque pues es lo que más adelante va a manejar en su entorno y pues es algo que se está viviendo con la nueva escuela mexicana. Y pues sí, todos los ejemplos se tiene que enfocar en lo que se vive cotidianamente, esto para que les sirva en su realidad. La siguiente pregunta que le hicimos fue que desde su experiencia, ¿cómo cree que los alumnos y los seres humanos en general aprendían? A lo que ella nos respondió que a partir de la práctica y del ensayo y error. Em, Ella nos mencionó que que están enseñando a los niños a aprender por sí solos, que digan que esto no salió mal o en general. De hecho, también nos decía que esto no solo pasa con los niños, sino que también nosotros, bueno, las personas más adultas, también aprenden con el error. Pues con base a estas respuestas, La maestra tendría una posición más pragmatista porque nos mencionó que bueno, de manera general el conocimiento debería de ser útil. En el libro de Educación y Pedagogía, en la página 95, nos dice que para el pragmatismo el hombre no es en primer término un ser teórico o pensante, sino un ser práctico, un ser de voluntad y acción, por lo que el intelecto es dado al hombre no para indagar y conocer verdad, sino para moverse en la realidad. Así el conocimiento humano tiene un sentido solamente para el camino práctico. Bueno, de manera general, en este sentido, el hombre no va a conocer por simple gusto, sino va a ser un hombre de acción que pueda actuar en su realidad. Y a partir de esto, pues el conocimiento va a servir para que ellos puedan, para que sea útil. sí, y además en el libro de Teoría del Conocimiento, en la página 30, enfatiza que aquellas representaciones que han de ser resultado
Deben ser motivos de una acción y deben de ser vitales. Y es lo que justo decía la maestra, eh, que este conocimiento, este aprendizaje tiene que llegar por práctica y que tiene que ser útil para su vida. No simplemente es conocer por conocer, sino lo tiene que llevar a la práctica y con ello se va a dar un buen aprendizaje. Ujú. Bueno, también un autor que revisamos era William James, que igual decía que solo un conocimiento es válido cuando puede ser útil. Y de la misma, pues de la misma manera se mencionaba que no es tan importante lo que opine el sujeto, sino cómo utiliza ese conocimiento en su vida diaria. También en el libro de epistemología, en la página 95, menciona que la voluntad humana es libre y es verdadera, por lo que resulta útil y provechoso para la vida humana. Esto nos da a entender que los conocimientos deben de ser útiles para la realidad. Bueno, la siguiente pregunta que le hicimos fue que en qué teorías o en qué referentes se apoya para su práctica docente. La maestra nos menciona que sería muy padre basarse en una sola teoría, sin embargo no es así. Y ella se basa en el conductismo, porque aunque dice que ya es un poco tradicional o antiguo, es necesario porque si no los niños se te salen del corral y al fin y al cabo hay que manejar reglas, pero que también maneja el constructivismo, porque el niño pues va aprendiendo de su conocimiento. Y bueno, aquí nosotros llegamos a la conclusión de que se basa más en el subjetivismo, ya que retoma más al sujeto que al objeto para que éste construya su conocimiento. Sí, también en el libro de Hessel, de Teoría del Conocimiento, en la página 34 mencionaba que el sujeto determina el objeto. Entonces, pues aquí se ve claro que pues la teoría que la maestra llegue a utilizar es tomando en cuenta pues las características de cada uno de sus alumnos. Sí, igual las necesidades que cada uno tenga. En el libro de Epistemología y Pedagogía nos mencionaba que el subjetivismo va a limita la validez de la verdad al sujeto que conoce y juzga. Entonces, pues para el subjetivismo las verdades no van a ser universales ni absolutas y van a depender de cada persona. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues sí, la maestra va a adaptar la, el enfoque que le vaya a dar, ya sea el constructivismo o el conductismo, dependiendo de cada alumno en las prácticas que ella vaya teniendo, bueno, que iba teniendo. Igual había en el libro de epistemología y educación, el representante fue Protágoras, donde nos dice que el hombre es la medida de todas las cosas. Aquí, como bien lo decían mis compañeras, la maestra tiene que adaptar de acuerdo a sus alumnos los conocimientos. Por ejemplo, si alguien sufre de visualización, pues la maestra tiene que adaptar esto porque sabe que una persona que ve bien no va a ser igual a una persona que tal vez tiene pues un problema ahí de visualización. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué factores influyen más en el aprendizaje de los estudiantes? Y la maestra nos mencionó que hoy en día es muy importante tomar en cuenta el contexto familiar, ya que muchas veces los niños llegan con problemas o situaciones pues personales que ellos viven y por tal motivo como que les afecta de alguna manera a la hora de pues si tomar clases o de la dinámica grupal. Sí, igual en el libro de teoría, en la página 29 expone que el relativismo subraya la dependencia de todo conocimiento humano respecto a factores externos. Y aquí hace mención sobre un tipo de contexto familiar y que pues tenemos que ver si los niños vienen pues con ciertos problemas
y con eso pues tenemos como que cambiar nuestra forma de llevar nuestra planeación para lograr un aprendizaje. Sí, de hecho, en el libro de Epistemología y Educación, una característica que nos marca mucho en la página 92 es que se contempla la influencia del medio y el espíritu del tiempo. Aquí se hace una pertinencia a un determinado círculo y pues a los elementos que se contienen. También hace mucha énfasis en la dependencia de que todo el conocimiento humano depende a los factores externos. Igual en teoría y conocimiento nos menciona que el conocimiento no va a ser absoluto, sino que va a depender de factores externos como la cultura. Una de las características del relativismo es que la verdad va a depender del contexto social, histórico y cultural. Y algo que hacía pues mucho énfasis la maestra es que el contexto familiar va a depender mucho en los alumnos. Por ello, pues habría que tomarlos en cuenta para adaptar las estrategias que ella va pues utilizar. Y bueno, en ese sentido, pues en el aprendizaje que ellos vayan teniendo. Otra pregunta fue qué estrategias utilizaba para identificar a que sus alumnos estuvieran aprendiendo efectivamente, a lo que ella nos respondió que los exámenes ya no funcionan. Estas estrategias tradicionalistas pues ya no sirven como evaluación y lo que la maestra acostumbraba era hacer muchas autoevaluaciones, em, de saber si estaba, de qué otra cosa puede hacer, si estaba acostumbrado, pues sí, una autoevaluación de cómo desarrolló el trabajo y, y se maneja ahorita mucho con esto de la nueva escuela mexicana y de los proyectos. Y aquí es cuando los maestros se van dando cuenta de que sí están aprendiendo, porque pues los instrumentos de evaluación ya no sirven y pues ahora se toman nuevos elementos para tener una calificación cuantitativa. La siguiente pregunta fue que si nos podría decir si ha notado diferencias en la forma de aprender entre generaciones y ella nos dijo que sí, que eran muy diferentes, sobre todo por el cambio de estudios, que ahorita ya se hablaba acerca de la nueva escuela mexicana, el modelo que se está implementando, que ellos han tenido. Son muy diferentes, nos hablaba de ese ejemplo, que ya no se enfocan en los contenidos, ya no tienen que entregar, por ejemplo, en niños de segundo con tablas o cosas así. Entonces nos decía que sí, la forma de aprender es muy diferente entre generaciones. No es lo mismo, no es la misma forma de, como mencionaba en la anterior, de evaluar y de enseñar a la de ahorita. Bueno, aquí hago un énfasis en que esta respuesta también es relativista, ya que se enfoca al contexto y al transcurrir del tiempo en cómo va cambiando todo este tipo de aprendizaje, como ya se mencionó anteriormente. La siguiente pregunta es, ¿cree que cada alumno tiene un estilo de aprendizaje? Ujú. Bueno, y la maestra nos contestó que sí, o sea que todos los niños aprenden de una manera distinta, pero pues sí van de la mano y pues uno como maestra busca pues busca la manera de que todos los niños aprendan. Y pues mencionaba que pues aunque en su salón hayan más kinestésicos, no significa que no tome en cuenta pues a los demás, sino que trata de pues sí acoplar cada una de sus dinámicas para que cada uno aprenda de la manera en la que más se le facilite. Y bueno, esto refuerza igual la conclusión a la que habíamos llegado, en donde mencionábamos que la maestra tiene este enfoque del subjetivismo, Ujú. porque igual menciona que pues cada niño va a aprender de diferente manera, y igual lo que mencionábamos que para el subjetivismo, pues todas las personas van a aprender desde diferente manera por las percepciones que cada uno tenga.
con la entrevista. Le preguntamos que si consideraba que el contexto sociocultural influye en el aprendizaje y si es así, de qué manera lo integra. Y ella nos mencionó que sí influye mucho, ya que los niños vienen con diferentes hábitos, culturas, tradiciones. Entonces, pues la escuela donde ella trabaja es de tiempo completo y la mayoría de los niños que están ahí son de papás que trabajan todo el día. Y pues es muy complicado contar con el apoyo de los padres y pues ya que estos se ausentan mucho en las actividades escolares. Todos esos factores pues van a influir en el aprendizaje y era pues básicamente lo mismo que mencionaba en las respuestas anteriores, que tomaba en cuenta lo que dice el relativismo, que los factores externos van a tener influencia en el aprendizaje que tenga, pues sí, en este caso los alumnos. Ujú. La siguiente pregunta fue, ¿cómo planifica usted sus clases para asegurar pues una enseñanza efectiva entre los alumnos? A lo que ella nos contestó que ahorita estaban trabajando con un índice de proyectos de la nueva escuela mexicana. Entonces aquí toman los proyectos a partir de la realidad del grupo y, y tienen que ver estos con los valores, con las reglas, con las normas y pues de este modo aseguran que el proyecto va a mejorar la conducta de los niños y al final del mes pues si ven que no cambian su comportamiento, ahí se dan cuenta que no sirvió este proyecto. Bueno, después le preguntamos que si nos podría decir qué metodologías y didácticas considera más eficientes hoy en día y ella nos respondió que maneja 4 metodologías que son los aprendizajes basados en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en el servicio y el aprendizaje en la indagación. Nos mencionó que los que más le gusta manejar con los chicos, con los chavos, como dice ella, es la de indagación y la de investigación. Preguntamos que cuál ha sido su mayor reto como docente a la hora de enseñar a sus alumnos. Y ella nos menciona que enfrentarse a niños con necesidades porque realmente no están preparados para atender a niños que tengan necesidades especiales. Y ya nos hace mención sobre los CAM, que eran lo que atendían a niños autistas, niños sordomudos o niños con síndrome de Down, con ese tipo de necesidades y que ahorita ya no existen. Entonces, ella menciona que tiene un niño autista y que es muy difícil ya que a veces los papás no quieren aceptar pues ese tipo de diagnóstico y pues sobre todo ella habla de ese tipo de cosas. La siguiente pregunta que le hicimos fue la La de, pregunta de- es, ¿qué herramientas o recursos didácticos considera indispensables en su labor como docente? ujú. Bueno, y la maestra nos dijo que ella sigue utilizando el material didáctico y nos dijo que muchas veces se tiene la idea de que solo usar pues sí, materiales como plastilina o fichas o todo este tipo de material lúdico es solo para los estudiantes pues de pues niveles pues más básicos, pero ella nos menciona que pues muchas veces ayuda más a los estudiantes pues de nivel superior, ya que les permite pues adquirir el conocimiento de una manera más fácil a través del juego. Nosotros relacionamos esta cuestión del juego con el empirismo. El empirismo nos dice que es una doctrina, una filosofía que sujeta al conocimiento exclusivamente a la experiencia sensorial. Entonces, bueno, esta cuestión de que los niños aprendan a través de los juegos va muy relacionado con las experiencias sensoriales que ellos tengan. Sí, retomando lo que dijiste en el libro de epistemología en la página 118, menciona que este conocimiento se basa en la experiencia para validarse como tal y aflora del mundo sensible para formar los conceptos.
afirmando que lo que uno ha experimentado, lo ha experimentado. Y es como lo menciona la maestra, o sea, con las masitas y ese tipo de cosas, pues los alumnos van aprendiendo. Sí, también en el libro de Hessel de Teoría del Conocimiento, en la página 37 mencionaba que nuestras ideas y conocimientos no provienen de ideas innatas o de la razón pura, sino que se originan, pues sí, con la interacción de todos nuestros sentidos. Pues sí, como ya bien lo dijeron, la maestra, lejos de verlo como un juego, esto les sirve mucho para la experiencia que vayan adquiriendo ellos. Y pues sí, o sea, no solamente tal vez los papás lo ven como, ay, es un simple juego, pero realmente la maestra se basa mucho en el empirismo, y porque pues sí, utiliza todos estos juegos lúdicos. Proseguimos con la pregunta de que si ella tenía algún aspecto en su forma de enseñar, que esto pues fuera relevante para la práctica docente, a lo que ella nos respondió que ella es una maestra un poco estricta, entonces eso le ha ayudado para, para informar a los padres de familia y que ahorita estaban en un contexto de padres de familia que son muy quisquillosos, así lo manejaba, porque no les parecen ciertas cosas que hace la maestra. Nos decía la maestra que los padres eran muy permisibles, que ya no tienen reglas y que ella desde la primera reunión pues les dijo el método de enseñanza y cómo iba a trabajar con los niños. También les advirtió que pues su manera de trabajar era algo estricta y que pues si sus niños no trabajaban o no hacían las cosas era porque a los niños no los ayudaban en casa. Y bueno, ahora vamos a pasar con las preguntas epistemológicas. La primera pregunta que le hicimos fue que si ella considera que, de qué considera que depende el conocer, a lo que ella nos respondió que ella cree que de la persona. Esto va a ser de acuerdo a lo que quiera lograr o avanzar, va a ser su desenvolvimiento, porque si nosotros no queremos saber más allá, nos vamos a quedar estancados. Y bueno, ya nada más para confirmar, se le preguntó que si ella consideraba que el conocimiento depende más del sujeto que del objeto, y ella contestó que del sujeto, teniendo con esto nuevamente una postura subjetivista. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el producto que obtenemos cuando adquirimos un conocimiento? Y la respuesta fue, yo creo que es una combinación de las realidades con nuestras ideas. Y pues a pesar de que, pues en la pregunta que le realizamos no profundizó en su respuesta, pues logramos identificar su postura a favor tanto del idealismo como del realismo, al considerar el conocimiento como una combinación de las realidades, es decir, componentes externos y las ideas propias del sujeto. Sí, el idealismo en el libro de Hesse se menciona que existen dos tipos, que es la del subjetivo o psicológico, que nos dice que toda realidad está encerrada en la conciencia del sujeto. Las cosas no son más que los contenidos de la conciencia. Tan pronto las cosas dejan de ser percibidas por nosotros, dejan de existir. Esto es en la página 53 y en la página 54 se encuentra el idealismo objetivo lógico, que toma por punto de partida la conciencia y considera como el problema del conocimiento definir lógicamente lo dado en la percepción y convertirlo en objeto de conocimiento. Y ya. Igual en el libro de Epistemología y Pedagogía nos decía que el idealismo sostiene que no existen cosas reales independientes de la conciencia, dado que se eliminan los objetos reales y quedan solamente dos clases de objetivos, que son los de la conciencia y los ideales. Entonces, pues, este enfoque nos dice que no solamente vamos a conocer,
las cosas como son en sí mismas, sino que van a ser como las percibimos. Un autor muy reconocido en el idealismo es Schubert, que menciona que el único existente es la conciencia del sujeto que lo conoce y establece que todo ser humano es inmanente a la conciencia. Y bueno, también otro tema otra postura que tomó fue el realismo. Y en el libro de Hessel dice que la define como aquella posición epistemológica según la cual hay cosas reales independientes de la conciencia. El problema del sujeto y el objeto no existe aún para él. La siguiente pregunta que se le hizo a la maestra fue ¿cuál es el origen del conocimiento que usted piensa? A lo que la maestra nos respondió que el origen del conocimiento podría ser la interacción a partir de esta vemos que qué más queremos saber y de la experiencia. Y bueno, llegamos a la conclusión de que la postura en la cual sostiene es el intelectualismo, ya que en epistemología, en la página 121 dice que este propone, además de las representaciones intuitivas sensibles, existen los conceptos, mismos que no proceden de la intuición, pero son contenidos de la conciencia y son correlativos a las imágenes de manera genética, pues se producen por la experiencia. Y de este modo, pues la experiencia y el pensamiento juntos forman la base del conocimiento humano. Sí, la maestra nos dio a entender que a través de la experiencia, pues se puede atraer conocimiento, ¿no? Un autor reconocido del intelectualismo es Santo Tomás, donde nos dice que el conocimiento se resuelve a través de los sentidos y el conocimiento es la abstracción. Estoy en la página 125 del libro de Epistemología y Educación. Sí, bueno, también en el libro de Hessen, de la teoría del conocimiento, en la página 40 mencionaba que la conciencia cognoscente lee, según él, en la experiencia, saca sus conceptos de la experiencia. Y sí, igual en el libro de teoría del conocimiento nos mencionaba que bueno, esto en términos generales, el conocimiento va a provenir principalmente de la capacidad de la mente para poder pensar, razonar y comprender. Bueno, pues para concluir, pues en nuestro gráfico pusimos que pues el supuesto sobre la posibilidad, llegamos a la conclusión que fue pragmática. En el supuesto preontológico es subjetivista. En el supuesto ontológico es idealista y realista. El supuesto epistemológico es intelectualista y empirista. Todas estas posturas ya se mencionaron anteriormente las características. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.